sobre aparato respiratorio, cómo estaba constituido este sistema, qué función cumplía cada uno de estos órganos, y se habló de respiración externa, interna e intermedia. Y que se necesita para que se produzca dichas respiraciones. También se habló que durante la respiración existían distintos movimientos, que son lo que se conocen como volúmenes, y la suma de dos o más volúmenes va a dar una capacidad. Estos volúmenes y capacidades fisiológicamente pueden modificarse según la edad, el sexo y el peso. Pero hay estructuras en las cuales no van a participar en este intercambio gaseoso, sino que van a cumplir la función de transportar estos gases. Es lo que conocemos como espacio muerto. Decimos que el espacio muerto es el volumen de aire que se moviliza en cada respiración, pero que no participa en el intercambio gaseoso. Existen dos tipos de espacios muertos: un espacio muerto anatómico y un espacio muerto alveolar o fisiológico. Profe, no se está presentando. Ay, bueno, espera. A ver qué he hecho. He tocado algo. Soy peligrosa. A ver, ahí. No. Todavía No, pero Ahí lo pongo. No. Ahí debe ser. Ahí. no. A ver. Estabas bien como venía. ¿No lo ven? Y pero yo no toqué nada. Estaba bien como ven. A ver. Oh, quiero tocar acá. Voy a dejar de compartir y empecé de vuelta. Estabas bien como venía. Vamos a ver ahí. ¿Ahí ven? No. No. Ahí está. Ahí. Sí, ahí está. Dios mío. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, no toco más. Ahí vamos. Listo, ahí. Como dijimos, No toques más. el espacio muerto es el volumen de aire que se moviliza en cada respiración, pero que no va a participar en el intercambio gaseoso. O sea, es lo que va a conducir el aire. Hay dos tipos de espacio muerto: un espacio muerto anatómico y un espacio muerto alveolar o espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico está constituido o formado por los órganos que van a conducir o transportar este aire. O sea, la nariz, los bronquios, la tráquea y la primera división bronquial. O sea que son los órganos que conducen estos gases. Tiene un valor de aproximadamente entre 150 a 200 mililitros. Si se produce una traqueotomía, va a disminuir este espacio muerto anatómico. El espacio muerto fisiológico o alveolar lo vamos a definir como el espacio muerto anatómico más alvéolos no funcionantes. O sea que el espacio muerto fisiológico es la suma del espacio muerto anatómico
más los alvéolos no funcionantes. En condiciones normales, el espacio muerto fisiológico debe ser igual al espacio muerto anatómico, entre 150 a 200 mililitros. Este espacio muerto fisiológicamente puede aumentar. ¿En qué circunstancias puede aumentar? Cuando uno está realizando una actividad como por ejemplo la natación. Cuando uno está nadando, la inspiración o la retención de aire que uno hace que se llenen más cantidades de alvéolos con aire. Y va a disminuir en una patología. Si yo tengo una neumopatía, que es un proceso infeccioso, eso va a disminuir porque voy a tener afectado los alvéolos pulmonares. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estos espacios muertos también varían según la edad, el sexo y el peso. Pero aparte de que se conduce este aire por estos espacios muertos, ustedes saben que la respiración cuenta de dos etapas. Una es la inspiración y la otra es la expiración. Esos movimientos es lo que permite que se produzca la ventilación pulmonar. O sea que la respiración cuenta de dos etapas. Inspirar, que es la entrada del aire, y la expiración, que es la salida del aire. Algo que no me quiero olvidar, por eso lo anoté. Vamos a decir que la ventilación pulmonar es un conjunto de movimientos que se realiza con la caja torácica y los músculos de esta caja torácica. Es un proceso involuntario y se produce en forma automática. Pero para que esta entrada y salida de aire se pueda generar o producir, van a participar una serie de presiones que van a permitir esta entrada y salida de aire. Va a haber diferencias de presiones que va a permitir que se produzca la inspiración e expiración. En estos movimientos que es automático y voluntario y participan en esta diferencia de presión, va a haber una serie de movimientos para las costillas y los distintos músculos como el diafragma y los intercostales. Para esta ventilación pulmonar van a participar músculos, que son los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios. El principal músculo que participa en la inspiración es el diafragma. Cuando uno inspira, este diafragma se contrae y desciende, aumentando el diámetro vertical de esta caja torácica. En inspiraciones profundas o ante una actividad física, el diafragma en la inspiración puede llegar a descender hasta unos 8 centímetros hacia la cavidad abdominal, lo que hace que empuje el contenido abdominal hacia la porción inferior del abdomen, aumentando, además del diámetro vertical, el diámetro anteroposterior de esta caja torácica y eleva las costillas
inferiores de la caja torácica. Otro músculo que va a participar son los intercostales. Estos intercostales, al contraerse, elevan las costillas y las ponen en una posición horizontal y las dirigen hacia adelante, aumentando el diámetro antero-posterior. O sea, que el diafragma va a realizar un aumento del diámetro vertical y también en inspiraciones profundas el diámetro antero-posterior. Y los intercostales van a producir aumento del diámetro antero-posterior, permitiendo que de esta forma se produzca la inspiración. Durante la expiración se va a relajar el diafragma, va a ascender a su posición normal y los intercostales también se relajan. Generalmente en la expiración es de forma pasiva y no participan músculos expiratorios. Normalmente, o sea, inspiro y expiro. En la inspiración participan los intercostales y el diafragma. Y en la expiración generalmente no participan músculos respiratorios. Pero sí va a ocurrir que durante cierta expiración en actividades vamos a ver que participan músculos abdominales. Durante la inspiración, músculos primarios o principales, tenemos el diafragma, que realiza entre el 70 y el 80% de la función, los intercostales externos y los intercostales medios, y a veces también el escaleno. Como músculos accesorios que participan en la inspiración, que también se la conoce como inhalación, participa el esternocleidomastoideo, el trapecio superior, el subclavio y el serrato posterior superior, como músculos accesorios de la inspiración. Estos músculos participan cuando hay una necesidad para reforzar a esa inspiración, aumentando los diámetros anteroposterior y vertical para facilitar el ingreso del aire. En los músculos expiratorios durante la exhalación, generalmente es un retroceso elástico voluntario de los pulmones y del diafragma, pero en ciertas circunstancias, como músculos accesorios, van a participar el recto del abdomen, el oblicuo interno y externo, el transverso abdominal y en algunas circunstancias el cuadrado lumbar. Entonces, para concluir, durante la inspiración, los músculos intercostales se van a contraer, van a elevar las costillas y las van a poner en una posición horizontal y las dirigen hacia adelante para aumentar el diámetro antero-posterior. El diafragma se va a contraer y se va a dirigir hacia la cavidad abdominal, aumentando el diámetro vertical, permitiendo de esta forma la entrada del aire. Durante la expiración, los músculos intercostales se van a relajar, el diafragma se relaja y las costillas vuelven a su posición inicial. No hay participación
de músculos, pero en algunas circunstancias, como dijimos anteriormente, van a aparecer los músculos de la cavidad abdominal, facilitando esta expiración. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Están ahí? Voy a ver si voy a ver si Pilar me mandó algo que deje de. Profe. Sí, No, estamos acá. sí, estamos acá. Te están escuchando. Digo, voy a ver, Escuchando, yo también. como soy peligrosa, Estamos escuchándote no, atentamente. pero como por viste eso. que yo soy muy peligrosa, dígame esto que hago. Tengo una Bueno, duda, pero profe. también, como participan estos músculos, dijimos que van a participar distintas Silvia. presiones. La presión pleural, Silvia, la presión, sí, Pilar, hay una presión alumna que quiere alveolar hacer una y la pregunta. presión. Bueno, sí, hija, ¿Se escucha bien ahí? sí, te escucho. Profe, ¿dónde puedo seguir yo Sí, te este escucho muy bien. power? El power ¿dónde lo sigo? Porque estaba revisando y dice de los que nos pasaste en el aula hasta ventilación pulmonar. No, porque no está abierto el otro todavía. Bueno. Porque lo modifiqué ayer. Ya se lo voy a cambiar a todo. Dale, gracias. Ayer lo cambié todo. Modifiqué. Bueno, gracias. Anoche me ahí puse te a seguimos modificar. escuchando. Bueno, no, no, por favor. Entre las presiones que participan en reposo, normalmente cuando estoy tranquila, como estoy en esta posición, la presión alveolar y atmosférica se mantienen iguales. Pero ¿qué ocurre durante la inspiración? La presión alveolar es menor que la presión atmosférica, permitiendo el ingreso del aire. Y durante la expiración, la presión alveolar va a ser mayor que la atmosférica, permitiendo la salida de aire. O sea, que estas diferencias de presiones alveolares es lo que facilita la entrada y la salida de aire. ¿Qué les puedo preguntar yo? ¿Qué presiones participan? La presión alveolar, la presión atmosférica, la presión pleural y la transpleural, que es lo que va a facilitar la entrada y la salida de este aire. Durante este proceso que se lo conoce como mecánica respiratoria, que es la entrada y la salida de aire, tiene que estar regulada. Se regula a través de fuerzas que garantizan la entrada y salida. Eso ya le dije. Me fui a otro, acá. Acá está. Fuerzas que garantizan. Bueno, esto no le voy a tomar. Ya se lo voy a sacar. Ahí le doy la regulación. Que busque cuál me toca. Para compartir. Ahora, espera. Antes de dar la regulación, voy a hablar del transporte. Ahí ven que cambié. No, profe. No, seguís teniendo fuerza que garantiza la expiración. Voy a cerrar esta otra página porque tengo varias. Bueno, voy a cambiar acá, a ver. A ver ahí. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de vuelta. Ahora voy a empezar de vuelta. Ahí. No. No, profe. ¿Ahí lo ven? Todavía no.
A ver ahí. Ahí, ahí se ve. Listo. Profe, no se escucha. Profe, cerrado el micrófono. ¿Estás ahí, Silvia? ¿Qué? Se nos fue la profe. Tiene silenciado el micrófono, profe. Muy silenciado, sí. Espera, ahí le mando WhatsApp. Ahí va a volver a entrar. Ahí podés. ¿Me escuchás, Silvia? Creo que abandonó el mic, profe. ¿Me escuchás, Silvia? ¿Desapareció? Sí, salió del mic. Sí, porque dice que se le cerró. Se ve que en Pilar no anda bien en internet. Me hizo... Ahí entraste. Listo. Ahora. No. Sigue Muteate, muteada, profe. Sí, sigue muteada. Ahí está. Sí, profe. Genial, ahí está. Sí, ahora sí. Sí, porque no me hizo entrar de vuelta. Vamos a ver si Pasa hay que compartir. debe andar re mal internet. No, y tengo buena señal acá. Bueno, ahí ven, Déjame ver. ahí ven. Sí, Bien. Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. En esta inspiración y expiración se tienen que transportar los gases, tanto el oxígeno como el CO2. ¿De qué forma se transporta? El oxígeno se va a transportar de dos formas. Disuelto en el plasma en un porcentaje sumamente bajo, aproximadamente 0,3 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre arterial. Y el 97% se va a transportar unido a la hemoglobina. O sea, que este oxígeno se transporta de dos formas, disuelto en el plasma y en el porcentaje más alto unido a la hemoglobina, que es una forma reversible de unión. Esta hemoglobina es una proteína que está presente en todos los glóbulos rojos y es el que le va a dar el color característico al glóbulo rojo y está altamente capacitada para transportar al oxígeno. Esta proteína tiene una estructura cuaternaria formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas alfas, 2 cadenas beta y 4 grupos hemo.
Ahí vamos a ver cómo está formada. Está formada por un grupo proteico y un grupo prostático. El grupo proteico es el que está formado por las alfa y dos cadenas betas, que es lo que conocemos como globina. Estas cadenas polipeptídicas están formadas por secuencias de aminoácidos. El grupo prostático está conformado por 4 porfirinas más 4 hierros. Este hierro se debe encontrar en estado ferroso para poder unirse al oxígeno. Y esto es lo que conocemos como grupo M y la globina. O sea, que está formado por un grupo proteico, un grupo prostático, entre estas 4 peptídicas, 2 alfa y 2 betas, formadas o constituidas por aminoácidos, y forman la proteína de esta hemoglobina, que se lo conoce como globina, por 4 perforinas más el hierro en estado ferroso, y constituyen el grupo M. El hierro, cuando se une al oxígeno, ese proceso se lo conoce como oxigenación. La unión entre el oxígeno y el hierro es un proceso de oxigenación. Cuando este hierro de estado ferroso pasó a férrico, es incapaz de transportar oxígeno. La unión entre el hierro y este oxígeno es lo que se conoce como oxihemoglobina. ¿Alguna pregunta? Cada hemoglobina, chicos, transporta 4 hierros y va a unirse a 4 oxígenos. Sí, te escucho, hija. ¿Puede repetir lo último que explicó, lo del proceso de oxigenación? Sí, la unión entre el hierro y el oxígeno es un proceso de oxigenación. Esa unión que existe es lo que se conoce como oxigenación. Y la unión del oxígeno con este hierro en esta hemoglobina es la que se conoce como oxihemoglobina. Ahí sería el hierro ferroso. El hierro está ferroso. El hierro ferroso Cuando da pasa la férrico, oxihemoglobina. Así sería. sí, da la oxihemoglobina. Cuando este de ferroso pasa férrico, es incapaz de transportar oxígeno. Acá la tiene. La oxihemoglobina se presenta cuando los 4 átomos de hierro se han unido a los 4 oxígenos. Es lo que se conoce como oxihemoglobina. Cuando esta hemoglobina ha cedido, esta hemoglobina cedió, entregó el oxígeno a la célula, digo que esta hemoglobina está reducida. Entonces, ¿qué es la hemoglobina reducida? Es la hemoglobina que entregó el oxígeno
a la célula y ha quedado libre de oxígeno. ¿Mm? Y digo que la hemoglobina está saturada cuando sus 4 hierros están unidos a 4 oxígenos. Se llenó, se saturó. ¿Mm? Esas son preguntas de parcial y de examen. ¿Qué es la hemoglobina reducida y qué es la hemoglobina saturada? La hemoglobina reducida es la hemoglobina que entregó el oxígeno a la célula y quedó libre de oxígeno. Y la hemoglobina saturada es la hemoglobina que tiene sus 4 hierros unidos a sus 4 oxígenos. Lleno, se saturó. ¿Alguna pregunta? A medida, esto ustedes ven que tiene la forma de una S itálica, no tengo cómo marcarlo. Una S itálica, a medida que se va uniendo cada hierro a un oxígeno, voy diciendo que tengo, si tengo un hierro y un oxígeno, el 25% de la hemoglobina. Si tengo 2, el 50%. Si tengo 3, el 75%. Y cuando tengo los 4 hierros unidos a sus 4 oxígenos, la tengo esta hemoglobina saturada al 100%. Pero ¿qué puede ocurrir? Eso se llama curva de disociación de la oxihemoglobina. Pero ¿qué puede ocurrir? Esta curva de disociación se puede ver modificada hacia la derecha o hacia la izquierda. Va a depender, por ejemplo, se va a desviar hacia la derecha cuando yo tengo, por ejemplo, un aumento en la temperatura corporal. Yo tengo mayor temperatura en mi cuerpo, se va a desviar esta curva hacia la derecha. Si tengo una mayor concentración de CO2, se va a aumentar hacia la derecha. Si yo tengo un aumento en el pH de nuestro cuerpo, va a desviarse hacia la derecha. ¿Esto a qué se debe? A que requiere una mayor concentración de oxígeno. Pero se puede desviar hacia la izquierda cuando me disminuye la temperatura corporal por debajo de los valores normales. Si tengo una disminución del pH de nuestro cuerpo, o sea, a la inversa de lo que ocurrió hacia la derecha. ¿Mm? Le podemos preguntar en qué circunstancias se desvía la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la derecha. Eso podemos preguntar. Ustedes van a contestar si aumenta, por ejemplo, la temperatura corporal, aumenta el pH de nuestro cuerpo, aumenta la concentración de CO2 y en forma inversa va a ser si se desvía hacia la izquierda. Profe, lo mismo que la concentración de dióxido de carbono. Sí, el dióxido baja mucho. ¿Baja o Cuando tengo aumenta también? disminución. Okay. Baja. Fisiológicamente, esta curva se va a desviar hacia la derecha. ¿En qué circunstancia? Cuando realizo una actividad deportiva, por ejemplo, porque requiere un mayor esfuerzo. Pero ¿qué va a ocurrir con esta hemoglobina? Ustedes saben que el glóbulo rojo vive 120 días. A medida que envejece, este glóbulo rojo va a perder sus funciones y por un proceso de hemocateresis se va a destruir en el vaso. Pero este cuerpo
este organismo, ¿ustedes se imaginan que va a perder a esta hemoglobina? No, no va a perder a esta hemoglobina. ¿Qué va a hacer? Cuando este glóbulo rojo se muere, esta hemoglobina se va a dividir en la globina y en el grupo M. Dijimos que la globina estaba formada por secuencias de aminoácidos. Estos aminoácidos van a ir a formar parte de otras proteínas y también pueden llegar a formar parte de otra hemoglobina. O sea, que esta hemoglobina, sus aminoácidos van a formar parte de otra hemoglobina o de otras proteínas. Pero el grupo M se va a dividir, separar en el hierro y en la perforina. El hierro, este organismo lo va a utilizar para estimular a la producción de glóbulos rojos, o sea, la eritropoyesis, o va a formar parte de otra hemoglobina. ¿Y qué va a ocurrir con la perforina? Esta perforina, por acción de los macrófagos, se va a transformar en biliverdina, para luego dar origen a la bilirrubina. Esta bilirrubina va a ocurrir dos cosas con ella. Que sea eliminada a través de la vesícula al aparato digestivo y le va a dar el color a las heces, o sea, a la materia fecal. Y otra parte va a pasar a la circulación general para dar color a la orina. El cuerpo nunca va a perder a esta hemoglobina. Fisiológicamente es una proteína que no la va a perder, la va a volver a reutilizar de esta forma como le expliqué. Por un lado la globina y por otro lado el grupo M. Esta globina, que está formada por las secuencias de aminoácidos, estos aminoácidos van a formar parte de otras proteínas o formar parte de otra hemoglobina. El grupo M se va a dividir para dar el hierro y la perforina. Este hierro va a cumplir una función en nuestro cuerpo para estimular la producción de glóbulos rojos o va a formar parte de otra hemoglobina. Y la perforina, por acción de los macrófagos, se va a transformar en biliverdina, luego en bilirrubina, para pasar a la circulación general y dar color a la orina, y pasar al aparato digestivo y dar color a las heces o a la materia fecal. Por eso las personas que tienen... ¿Alguien ha tenido hepatitis? La bilirrubina se eleva porque esto se rompe en gran cantidad y el color de la orina es color Coca-Cola, oscuro, oscuro, oscuro. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe, entendimos. Bueno. Esto ya se los voy a subir ahora porque se los voy a modificar en el aula virtual porque anoche hice una modificación. Pero tenemos que conocer dos conceptos. Profe, perdón. La capacidad de oxígeno y el coeficiente de utilización. Sí. Sí, ¿Cómo se llamaba todo lo que explicaste recién? Tipo lo del glóbulo rojo. Todo este proceso en el vaso que va a envejecer, este proceso es la degradación de la hemoglobina. El cuerpo nunca va a perder, solamente que tenga una patología, que tenga una variedad de anemia, voy a perder hemoglobina, pero si no el cuerpo la va a volver a utilizar permanentemente.
Es lo que se Gracias. conoce como proceso de degradación de la hemoglobina. Gracias, profe. De nada, señorita. Hay dos conceptos que de utilización de oxígeno. De nada. La capacidad de oxígeno la vamos a definir como la máxima cantidad de oxígeno que puede transportar la sangre y va a depender de la hemoglobina. O sea, la máxima cantidad de oxígeno que puede transportar la hemoglobina. Tenemos un valor de hemoglobina de 14 la mujer y de 15 el hombre. ¿Eso por qué se imaginan que el hombre tiene más que las mujeres? Porque la cantidad de glóbulos rojos en el hombre es mayor que en las mujeres. Va en relación a la cantidad total de glóbulos rojos. Y el Profe, coeficiente perdón, ¿puede de repetir? utilización de oxígeno es el porcentaje. Sí, la mujer tenemos 14 y el hombre 15. Eso se debe a la relación que tiene a la cantidad de glóbulos rojos. El hombre tiene mayor cantidad de glóbulos rojos que las mujeres. Gracias. Cuando tengo baja la hemoglobina, es un indicativo, cuando tengo bajo indicativo de anemia. Uno puede ser anémico porque tenga menor cantidad de glóbulos rojos, o puedo ser anémico porque tengo una menor cantidad de hemoglobina. Puedo tener un valor normal de glóbulos rojos, pero menor cantidad de hemoglobina. Las personas anémicas con anemia importante se cansan. ¿Por qué? Porque tengo una menor cantidad de oxígeno para transportar. El coeficiente de utilización de oxígeno es el porcentaje de la carga total de oxígeno de la sangre que van a utilizar los tejidos. Normalmente, nuestros tejidos utilizan el 25% del total de oxígeno. En algunas circunstancias, como en una actividad física, puede llegar a utilizar hasta el 75%. Entonces vamos a decir que el oxígeno se transporta de dos formas: disuelto en el plasma y combinado a la hemoglobina. Esta hemoglobina, que está formada por el hem y la globina, que debe estar este hierro en un estado ferroso para poder ser transportado, y digo que es una hemoglobina saturada cuando tengo los 4 hierros con sus 4 oxígenos, y digo que esta hemoglobina se ha reducido cuando ha cedido o ha entregado el oxígeno a la célula. Pero como se transportó este oxígeno, también tenemos que transportar el CO2 o el dióxido de carbono. ¿De qué forma se transporta este CO2? Se va a transportar en un porcentaje bajo, en un 5% aproximadamente, disuelto en el plasma. Se va a transportar, Disculpe, ¿le puedo hacer una preguntita? entre el 80 y el 90. Sí. La pregunta es, ¿el Escucho. coeficiente de utilización de oxígeno para las mujeres es mayor o menor en este caso, ya que tienen menor glóbulos rojos? No, la cantidad que utiliza, porque es lo que utiliza el tejido, no hay diferencia. Es el porcentaje del 25% del total que tenemos. Bien. Porque Bien, es el oxígeno que va a utilizar los tejidos. claro. No hay disminución como, por ejemplo, el otro.
Ah, ok. Bueno, gracias. Porque es lo que utiliza el tejido. No, por favor. Este CO2 se va a transportar disuelto en el plasma en un porcentaje del 5%, entre el 80 y el 90% como bicarbonato y un pequeño porcentaje entre el 5 y el 10% unidos a proteínas, que es lo que se conoce como radicales carbamínicos. ¿Mm? Que esta proteína es un grupo de nitrógeno que tiene la hemoglobina. Entonces, cuando preguntemos de qué forma se transporta plasma en un 5%, fundamentalmente como bicarbonato entre el 80 y el 90%, y unido a proteínas entre el 5 y el 10%, que es lo que se conocen como radicales carbamínicos. No sé si se los puse eso. A ver acá. Acá está. Los radicales carbamínicos es la unión que tiene, la globina tiene un grupo aparte nitrógeno que se va a unir a este CO2 para formar los radicales carbamínicos. ¿Qué nombres tienen? Se los voy a decir por si los leen, pero nadie se los va a preguntar. La carhemoglobina, la carboxihemoglobina son radicales carbamínicos. La carhemoglobina, la carboxihemoglobina son radicales carbamínicos. Pero dijimos que fundamentalmente se va a transportar formando bicarbonato. ¿De qué forma se va a formar este bicarbonato? El CO2 que está en la célula va a pasar al plasma. En este plasma se produce un proceso conocido como reacción rápida y va a formar bicarbonato en un porcentaje bajo. La mayor cantidad de CO2 va a ingresar al interior del glóbulo rojo. Por acción de una enzima conocida como anhidrasa carbónica, se produce una reacción química formando bicarbonato. Mientras se está produciendo esta reacción química, se produce el ingreso del cloro para compensar esta reacción química. Pero este bicarbonato que se formó tiene que viajar dentro de este glóbulo rojo. Entonces se va a unir a un ion. ¿A quién se va a unir? Al potasio, formando bicarbonato de potasio. Pero para poder viajar este bicarbonato, el que se formó en el plasma, se va a unir al ion sodio para formar bicarbonato de sodio. De esta forma se elabora este bicarbonato y se va a transportar. Explico nuevamente. El CO2 que es cedido de la célula pasa al plasma, se produce una reacción rápida, forma bicarbonato y para poder viajar se une al sodio formando bicarbonato de sodio. Pero el mayor porcentaje va a ingresar al glóbulo rojo. Se produce una reacción química que se lleva a cabo por una enzima, que es la anhidrasa carbónica, y va a formar bicarbonato
bicarbonato. Para compensar esta reacción química, entra el ion cloro. Este bicarbonato que se formó tiene que viajar en el interior unido al potasio, formando bicarbonato de potasio. De esta forma se transporta este CO2. Esta Disculpa, profe, ¿puedes volver a anhidrasa repetir la parte carbónica del ion cloro? puede ser, sí, cuando entra el CO2 y se produce la reacción anhidrasa carbónica, para compensar esta reacción química, va a entrar el cloro. Va a entrar el cloro. Esta anhidrasa Gracias. carbónica, Para, profe, una consulta. de nada, señorita. Esta anhidrasa, ¿sí? Dijiste que primero pasa Te escucho. lo del bicarbonato de sodio. Después entra el cloro y ahí pasa lo del bicarbonato de Sí. potasio. Ah, bien, bien. Era eso nomás. Mira, Gracias. es así. Perdón, Mira, profe. entró el CO2 al plasma, ahí en el plasma se produce una reacción rápida. Sí, ¿Puedo? Porque te escucho. me quedó un poco confundido. ¿Puedo leer lo que anoté para que usted me diga si está bien o si me equivoqué? A ver, Puse que bien, para compensar la reacción química entra el ion te escucho. cloro. Para viajar en el glóbulo rojo se une el ion Sí. potasio y para formar el bicarbonato de sodio se une el ion sodio. ¿Es así? Mira, en el interior del glóbulo rojo se va a unir ¿a quién? Al potasio, porque estoy dentro de una célula. Entonces formo bicarbonato de potasio. El sodio acá no participa en el interior del glóbulo rojo. Está por fuera en el plasma. Te lo explico de vuelta. Entra el CO2. Vamos a entrarlo directamente al glóbulo rojo. Se produce una reacción para formar bicarbonato. Para compensar dicha reacción química, para que este glóbulo rojo no se dañe, entra el cloro. Este bicarbonato que se formó dentro del glóbulo rojo tiene que ser transportado. Entonces se une ¿a quién? Al potasio, para formar bicarbonato de potasio y poder ir dentro del glóbulo rojo. Por fuera de este glóbulo rojo, en la parte líquida, en el plasma, se produce también bicarbonato. Pero ¿cómo va a viajar? ¿Unido a quién? Al sodio. Entonces se forma bicarbonato de sodio. Ah, ok, perfecto, gracias, La profe. anhidrasa carbónica puede ser inactiva. Ustedes acuérdense que adentro tengo potasio. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a viajar con el potasio y por fuera tengo sodio. La anhidrasa carbónica está encima, puede ser inactivada. Ciertos medicamentos como el cianuro y el veneno de ciertas serpientes inactivan a esta anhidrasa carbónica. O sea que esta anhidrasa carbónica puede ser inactivada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿esto va a estar en el aula virtual? Y ya se los voy a subir. Muchas gracias. Quiero presentar ahora lo último. Profe, entonces la anhidrasa carbónica es la que estimula la No, de nada. reacción para formar el bicarbonato de cloro. Química. Ok. Sí. Claro, el bicarbonato
de sodio, no de cloro. El cloro entra para compensar la reacción química. Ok. A ver si- Claro, el cloro, porque como tengo una reacción química que se produjo con la entrada de este CO2, se produce la reacción química, forma el bicarbonato, pero para compensar este proceso y no sea dañado este glóbulo rojo, entra el cloro, entra. Y va a viajar unido al potasio para formar bicarbonato de potasio. Y por fuera el bicarbonato de sodio. ¿Alguna otra duda? ¿Están viendo lo que presenté ahora? No, profe. No, profe. ¿No? A ver ahí. No se ve nada, sí. Ahora, No. Ahora sí. voy a volver. No, ¿Ahora está, sí? está bien. Sí, sí. Ahí está, profe. Ahí está. Bueno, gracias, caballito. Bueno, como se transportaron los gases, se permitió que esto permite que se produzca la inspiración, la expiración, y en este proceso se transportan, en esta mecánica respiratoria tiene que ser controlada y regulada. Existen distintos procesos que van a controlar regulando este proceso. Tenemos factores nerviosos, factores humorales y factores químicos. Entre los factores nerviosos tengo un centro respiratorio, que voy a tener un centro respiratorio vulvar, el centro amnéutico y el centro neumotáxico. También tengo un centro nervioso que va a controlar la profundidad y el ritmo de la respiración. Tengo factores humorales que van a participar, como va a intervenir, por ejemplo, el pH, la presión parcial de oxígeno y la presión de CO2. Dentro de los factores químicos, voy a tener quimiorreceptores, que ahí vamos a ver cuáles son, que van a captar los cambios en la concentración de oxígeno o de CO2. De esta forma se va a regular este proceso respiratorio. Dentro de los factores químicos, se va a llevar a cabo este proceso por quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores son estructuras neurovasculares que cada una de estas células de este quimiorreceptor está en contacto directo con un vaso sanguíneo. O sea que va a captar la cantidad de oxígeno o de CO2 que tengo. Disculpe, Estos profe, ¿puede volver a quimiorreceptores, repetir lo que son los quimiorreceptores? sí, los quimiorreceptores son estructuras neurovasculares que cada una de sus células está en contacto con un vaso sanguíneo, para poder estar en contacto con la cantidad de oxígeno y de CO2 que tengo. Va a reconocer los niveles de oxígeno que tiene. Estos quimiorreceptores pueden ser centrales o periféricos. El central es lo que conocemos como centro respiratorio, pasa
centro respiratorio a nivel del bulbo. Entró mi esposo. Centro respiratorio que está en el bulbo. Y los periféricos van a encontrarse a nivel del cuerpo carotidio, o sea, a nivel de la carótida, y en las grandes arterias como en la bifurcación de la aorta. El quimiorreceptor central, que es lo que conocemos como centro respiratorio, va a ser estimulado no por el oxígeno, sino va a ser estimulado por el CO2. ¿De qué forma? Cuando este CO2 aumenta sus niveles en sangre, va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a estimular a este centro respiratorio. Este CO2 actúa como estimulante fisiológico del centro respiratorio. O sea, ¿cómo se estimula este centro respiratorio? Cuando aumentan los niveles de CO2 en sangre. Esto va a llevar a que atraviese la barrera hematoencefálica, estimulando a este centro respiratorio. O sea que actúa como un estimulante fisiológico. Eso lo sabemos preguntar. ¿Cuál es el estimulante fisiológico del centro respiratorio? Nos van a contestar el CO2. Los quimiorreceptores periféricos, tanto el carotidio como el aórtico, son estimulados cuando aumentan la concentración de CO2 o disminuye la concentración de oxígeno. Cuando estos quimiorreceptores periféricos se estimulan, van a producir un aumento en la frecuencia y en la amplitud respiratoria. Profe, ¿puede ¿Qué repetir, hacen por estos favor? Sí. Estos quimiorreceptores periféricos, tanto carotidio como aórtico, van a ser estimulados cuando aumenta la concentración de CO2, se estimulan, o cuando la concentración de oxígeno bajó, se estimulan. ¿Y qué van a producir como respuesta? Un aumento en la frecuencia y en la amplitud respiratoria. O sea que estos periféricos se estimulan cuando disminuye el oxígeno o aumenta el CO2. Captan esta disminución de oxígeno o el aumento del CO2 y como respuesta que produce un aumento en la frecuencia y en la amplitud respiratoria. Pero aparte de estos quimiorreceptores, existen otros tipos de receptores que van a participar químicamente controlando esta mecánica respiratoria. Como por ejemplo, tengo receptores de deglución o reflejo de la deglución. Cuando yo voy a deglutir, o sea, voy a tragar, ¿qué ocurre? Se interrumpe momentáneamente la respiración. Son décimas de segundo. Se interrumpe tanto la inspiración como la expiración, permitiendo que pase el bolo alimenticio hacia el aparato digestivo. O sea, reflejo de deglución. Cuando se produce la deglución, se va a inhibir tanto la inspiración como la expiración, permitiendo que se inhiba esta respiración y permite que pase el bolo alimenticio hacia el aparato
digestivo. Tengo otros reflejos como de irritación. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, qué ocurre en qué circunstancias? Cuando, por ejemplo, ¿vieron cuando ustedes ponen pimienta, mucha pimienta en una comida o se cayó la pimienta? Esa pimienta volátil va a irritar a las fosas nasales y va a producir que se produzca una tos o que estornudemos, porque va a facilitar que se cierre la glotis. Cuando ustedes, por ejemplo, huelen un perfume o han olido alguna vez el formol, no sé si alguna vez lo han olfateado, momentáneamente la respiración se interrumpe. Cuando ustedes van a oler algo muy fuerte, momentáneamente se interrumpe la respiración. Ese es un reflejo de protección. Cuando hay un olor nauseabundo ocurre exactamente lo mismo. Tenemos también otro reflejo que se lleva a cabo por los receptores yuxtacapilares que se encuentran a nivel de los capilares pulmonares y por ciertas circunstancias se van a irritar produciendo una apnea seguida de taquipnea. Estos receptores J o yuxtacapilares en distintas circunstancias sufren un estiramiento y que va a producir una apnea seguida de taquipnea. Apnea es dejar de respirar y taquipnea es aumento. Ahí lo vamos a ver a los conceptos. Tengo otros reflejos que son los articulares o musculares. A nivel de las articulaciones tengo receptores específicos que ante una actividad, por ejemplo, una actividad física, envían estas articulaciones, sus receptores, al centro respiratorio para que aumente la frecuencia y la amplitud respiratoria. Eso es cuando ustedes hacen una actividad física. Ahí entró mi otro hijo. Todos vienen para acá. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Nada. Bueno. Después ahí tiene lo que yo le había dictado, los receptores, qué estructura tienen. Ahí se lo escribí para subírselo. Y acá les volví a hacer el ejemplo de los quimiorreceptores centrales y periféricos. El quimiorreceptor central está estimulado por el CO2, atraviesa la barrera hematoencefálica estimulando este centro respiratorio. Y los quimiorreceptores periféricos, cuando disminuye la concentración de oxígeno, son estimulados los quimiorreceptores aórticos y carotídeos, produciendo un aumento en la frecuencia o en la amplitud respiratoria. De esta forma, ¿cómo se produce? Un estímulo, este quimiorreceptor actúa como un receptor, o sea, recibe la información y va a producir una respuesta. O sea que hablamos recién de el control químico. Ahora vamos a ver el control nervioso. Profe, ¿hay que saberse bien todos los Sí. reflejos o saber cuáles son únicamente? No, porque los pregunto. Normalmente Normalmente los Entonces pregunto. no son los ¿Te mismos explicas? receptores que reflejos. O sea, los receptores crean un reflejo. Sí, es lo mismo, receptores que reflejos. Ah, ok. Dijimos que en el control nervioso va a participar, por ejemplo, el sistema nervioso central, voy a tener la corteza, que va a participar, por ejemplo, en una actividad física, y voy a tener los centros respiratorios, que ahí los vamos a ver, cuáles son cada uno de ellos. A ver si me voy por acá. Tengo el
centro a nivel vulvar, que voy a tener dos centros, el centro dorsal y el centro ventral, que son los centros de inspiración y expiración. En sí se encuentran ambos centros en conjunto para permitir que se produzca la inspiración y la expiración. Inspiro y expiro. Después, a nivel de la protuberancia, voy a tener el centro apnéutico, que se encuentra en la parte baja, y el centro neumotáxico en la parte superior o alta. Ahí vamos a ver cómo. La corteza cerebral, ¿de qué forma va a participar? Permitiendo que se produzcan los movimientos musculares voluntarios durante la respiración. Permite que la modifiquemos, tanto en profundidad como en la frecuencia. Nosotros podemos, por ejemplo, al hacer una actividad física como el yoga, que es algo más bien tranquilo, pasivo, esta respiración la hacemos que sea de forma más lenta, relajada, más profunda. Todo esto es regulado por la corteza cerebral. Yo puedo también por la corteza cerebral interrumpir momentáneamente la respiración, pero son escasos segundos o minutos que puedo dejar de respirar de forma voluntaria, porque llega una concentración de CO2 que aumenta, que estimula este centro. Y tenemos, como dijimos, distintos centros. El centro dorsal inspiratorio y el centro ventral o expiratorio. Conjuntamente se encuentran y produce que se produzca inspiración y expiración. Inspiración y expiración. El centro apnéutico va a actuar enviando información a las células inspiratorias para que éstas se inhiban y se produzca la expiración. Y el centro neumotáxico actúa enviando información al centro apnéutico para también participar en la inhibición de la respiración. Perdón, profe, ¿puedes volver a explicar esos dos centros? El centro dorsal inspiratorio-expiratorio, que es el que participa normalmente, se produce inspiración, expiración, inspiración y expiración, porque al llegar a un determinado nivel que uno inspira, se estimulan las células expiratorias. El centro apnéutico va a actuar inhibiendo a las células inspiratorias para que se produzca la expiración. Y el centro neumotáxico va a actuar sobre el centro apnéutico inhibiéndolo. Acá les doy un ejemplo que por la corteza yo dejo de respirar momentáneamente, puedo hacerlo porque participa, pero llega un momento en que ustedes, es como cuando están nadando, vio que están nadando, estoy con sin respirar y en un momento es como si, de golpe, bueno, porque ahí participó la corteza. En la risa participa exactamente lo mismo, en los procesos de risa, cuando yo estoy, participa la corteza. Y voy a tener otros tipos de reflejos. A ver si le puse esto, esperen, quiero ver si está el de Gerd. Tengo dos tipos de reflejos que participan en la respiración. Dos tipos de reflejos. Voy a tener un reflejo que es el reflejo paradojal de Gerd. Escríbanlo porque esto lo preguntamos siempre. ¿Qué es el reflejo de Gerd? Normalmente, ¿qué ocurre? Inspiración y expiración. Inspiración y expiración. Este reflejo, el reflejo de Gerd, es el reflejo que se produce cuando nosotros nacemos. Cuando se produce el trabajo de parto, todo está esperando que ese bebé llore.
¿Eso qué significa? Que se produjo este reflejo. ¿En qué consiste este reflejo? Se produce una inspiración y en vez de inhibirse para que se produzca la expiración, se vuelven a estimular a las células inspiratorias para que se produzcan 2 inspiraciones seguidas, para luego producirse la expiración. O sea, que el reflejo de Head es el reflejo que se produce cuando nosotros nacemos. Son 2 inspiraciones seguidas para producirse luego la expiración y continuar el ciclo respiratorio normal. Inspiración, expiración. ¿Por qué ocurre esto? Porque el niño, este bebé que nació, por primera vez va a respirar por sí solo. Entonces, ¿qué necesita? Llevar a los tejidos la mayor cantidad de oxígeno. Entonces, ¿entendido o no? Hola. ¿Podría volver a explicar, profe, por favor? Sí, me ha entrado como una basurita en la boca. El reflejo de Head es el reflejo que se produce al nacer. Se produce una inspiración y en vez de producirse la expiración, se vuelven a estimular a las células inspiratorias para recién producirse después la expiración. O sea, son 2 inspiraciones para luego producirse la expiración. Gracias, profe. De nada. Este reflejo no se lo voy a tomar. Este no se lo voy a tomar. Voy a ser bueno y no se lo voy a tomar. Profe, ¿cómo se escribe el reflejo que diste recién? ¿El paradojal de qué? Head. Ahí está la señorita. H-E-A-D. Ese es de los últimos turnos. H-E-A-D. Head. H-E-A-D. Pero hay Cabeza conceptos que significa. tenemos que conocer. ¿Cómo? Cabeza significa en inglés, head. Claro, head, cabeza. Eupnea. ¿Qué es la eupnea? Es la respiración normal en reposo. Es la respiración normal en reposo, que tiene una frecuencia entre 12 a 20 por minutos, que normal tiene un promedio medio de 16 respiraciones por minuto. Eupnea. Taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria. Taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, cuando es por mayor de 20 respiraciones por minuto. Cuando generalmente, patológicamente, se da cuando tengo, por ejemplo, patologías que me aumenten la temperatura corporal, en una neumonía, en una angina pultácea, en una septicemia, y voy a tener una taquipnea fisiológica. ¿En qué circunstancias? Cuando hago una actividad física, me aumenta la frecuencia respiratoria. La pratipnea es una disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de 12 respiraciones por minuto. Siempre hay una patología que produce una bradipnea, ya sea de origen nervioso, puedo tener por medicamentos. La morfina puede bajar la frecuencia respiratoria. Hiperpnea
es una respiración profunda en la cual va a haber un aumento en la frecuencia respiratoria y el volumen corriente aumenta, generalmente en el ejercicio. Vieron que uno hiperventila. La hiperventilación es una respiración profunda. Está hiperventilando, tengo una patología pulmonar. Hiperventilación. Hipoventilación es una respiración superficial y lenta. La bradipnea disminuye la frecuencia. En esto se hace como muy pausada la inspiración y la expiración. La disnea es dificultad respiratoria. Hay pacientes que tienen disnea por patologías respiratorias serias y voy a hiperventilar también. Tengo una dificultad respiratoria. Ortopnea es la dificultad respiratoria o la disnea en decúbito, cuando estoy acostado. Generalmente se da en patologías cardíacas severas o en pacientes que tienen alteraciones en el sueño grave, que generalmente estos pacientes duermen con la cámara de oxígeno. Apnea es dejar de respirar. Apnea. Bueno, eso le voy a... Lo otro no. Algo que él quería decir, que es la anoxia. Que ahí no se la noté. Anoxia. Es la disminución de la concentración de oxígeno. Una anoxia. La anoxia es la disminución de la concentración de oxígeno. ¿Qué pasa si nuestro cerebro se interrumpe la llegada de oxígeno? Va a sufrir, según el tiempo, distintas lesiones. Por ejemplo, si se interrumpe momentáneamente la cantidad de oxígeno entre 4 a 6 segundos, voy a tener una pérdida de la función. Entre 4 y 6 segundos tengo una pérdida de la función. Pero si esa falta de oxígeno va entre 10 y 20 segundos, Profe, ¿puede repetir eso? voy a tener una pérdida. Sí, si me falta oxígeno a nivel cerebral durante 4 o 6 segundos, voy a tener una pérdida de la función. Si tengo más de 10 a 20 segundos, voy a tener pérdida de conocimiento. Pierdo el conocimiento. Y después de los 3 minutos a los 5 o más, ya tengo un daño cerebral irreversible. Me ocurrió hace muchos años, estaba dando un teórico en la batería C. Me acuerdo que se ponen dos chicas, una de Se espalda corta. hacia la otra, y la agarra. ¿Se cortó? Ahora, seguí, ahí se La te agarra cortaba. de la caja tórax. Bueno. Hace varios años, en las baterías C, me acuerdo que había dos chicas, una estaban de espalda de la otra, una estaba de espalda y le comprime la caja torácica. Cuando le comprime la caja torácica, esta chica cae y como
yo la veo desmayada, claro, había perdido el conocimiento. Un susto me pegué. Yo me tiro sobre ella y me dice la otra, no, no, déjela que ya se levanta. ¿Qué hacían? Comprimían la caja torácica, al comprimir la caja torácica, comprimían el aparato y perdían el conocimiento. Casi me muero, me largué a llorar porque pensé que se me moría la chica. Fue un día espantoso. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo les voy a subir en un ratito todo esto, porque se lo voy a Profe, ¿cómo modificar hacen a las Laura virtual, personas para que estudien esto. ¿Cómo hacen las personas que hacen apnea por deporte, digamos? Que están minutos y minutos sin respirar. Bueno, las personas que tienen, por ejemplo, que tienen una actividad física, que son nadadores, ellos tienen una capacidad en la cual su espacio muerto, ¿te acordás? Fisiológico o alveolar, acumulan mayor cantidad de aire. El deportista, el que nada, por ejemplo, el nadador, el que necesita no respirar. Pero en la mayoría de los deportes vos que necesitas una hiperactividad, se baja. Vos necesitas mayor cantidad. Por eso hace el aumento. ¿Alguna otra pregunta? Profe, tengo una duda que no está acá, pero se me vino a la cabeza. En los fumadores, que entra más Bien. dióxido de carbono, ¿cómo se llamaría esa En los respiración? Lo que ocurre es que ¿qué hace más que entre dióxido de carbono, entra la nicotina? Esa nicotina disminuye los movimientos de los cilios del aparato respiratorio. Los cilios, como yo se los dije antes, están en un movimiento permanente hacia la zona de la boca para eliminar las mucosidades o lo que este aparato respiratorio tenga que hacer. El fumador va a ir acumulando nicotina, estas vellosidades disminuyen su función y empiezan a tener la tos, empiezan a tener flema y su respiración no es que ni aumenta ni disminuye, se ve alterada por la concentración de esta nicotina. Yo no fumo, gracias a Dios, pero como. En los fumadores sí crónicos, de años y muchos fumadores, sí. Vos fíjate que tiene una dificultad respiratoria, tienen una hiperventilación, tratan de hiperventilarse para que pueda entrar aire. Profe, una consulta. ¿Cuál de los dos reflejos Sí. es el que nos va a tomar? El de GEA. Ya. Ok, gracias. El otro no te lo voy a tomar, ya lo anoté. Ah, y quería decirle algo, que acá lo noté, que me había olvidado dónde lo dejé. Apnea, dijimos que es la respiración normal. ¿Dónde lo dejé? Lo que le quería decir. Que la anoté para no olvidarme. Cuando una persona fallece, su última respiración se llama normalmente, ¿cómo decimos que es la respiración normal? ¿Cómo es? Apnea. Apnea. Cuando una persona va a morir, la última respiración se llama expiración. Expiró, murió. Cuando una persona fallece, la respiración se va modificando hasta que se corta. Esa última respiración se la conoce como apnea. Bueno, cualquier duda me mandan al correo. Yo en un ratito, porque ya se me apaga la computadora, le cargo esto porque le voy a modificar el aula virtual. Pregunta, profe, ¿cuándo Y es el miércoles, profe, bueno, por eso- vamos a tomar todo. ¿Ya sabe cuándo es el ¿Cómo, segundo Lara? parcial? Sí, estaba subido, le habíamos puesto qué fecha era. Ah, La de julio.
Sí, escucho. ¿En julio? Gracias. Julio. Profe, ¿qué es lo perdón, que yo te quería quería preguntar había- bien cómo se escribía la última respiración, que se me cortó justo. Expiración. Expiración. Expiró. Se murió. Cuando uno se está por morir, la respiración es entrecortada. Profe, yo ¿Qué tengo iba a una decir? consulta Sí. acerca del próximo Sí, miércoles. Santi. ¿Son dos Yo estaba por parciales hablar. o es uno solo? No, tengo que sacar 2 notas de ahí. Ah, listo, perfecto. Tengo que sacar 2 notas. ¿Preguntas cuántas? Sí. Y eso voy a ver cuando me pongo este fin de semana a hacerlo. Bueno. Tengo que gracias, sacar 2 profe. notas para los que siguen en promoción, sí o sí. Profe, Y esperemos que no disculpe, tengamos... ¿hay Sí, alguna Raúl. posibilidad que nos digan los parcialitos a nosotros que somos de la lista que se perdió? Porque nunca nos dijeron las notas. ¿Cómo? En el Ah, no la parcial, mandé, pero acá la... ¿Sos Zurita? No, el otro, el no, amigo es Zurita.